A continuación vamos a desarrollar el contenido teórico de nuestro curso de trading en el que vamos a intentar aprender a hacer operaciones de trading utilizando cuatro gráficos. Cuatro gráficos correspondientes lógicamente al mismo activo, pero que van a tener un horizonte temporal diferente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lógicamente, es intentar establecer cuál es la situación del mercado. A la hora de realizar un análisis de un gráfico, lo importante es saber cuál es el movimiento general que está teniendo el mercado. Y para ello podemos utilizar tres posibles herramientas. La primera de ellas sería trazar los niveles de soporte y resistencias en los cuales históricamente el precio a lo largo de los diferentes movimientos alcistas y bajistas ha sufrido rebotes en una dirección u en otra. El segundo paso sería intentar trazar alguna línea de tendencia que nos permita determinar si el movimiento del precio es alcista o bajista, o bien si el precio se está desarrollando según una zona de lateralización, en la cual el precio no tiene muy definida cuál va a ser su tendencia. Es una situación en la cual el precio está en duda. Y posteriormente podremos incluso trazar canales. Para ello, trazaremos esos canales en aquellos casos en los cuales seamos capaces de trazar líneas de tendencia, ya sea esta alcista o bajista. Hay que recordar que las tendencias alcistas se dibujaban a través de rectas que unían dos o más mínimos, los cuales son crecientes. Cada mínimo posterior tiene una altura superior al anterior y por lo tanto nos definen una línea con pendiente positiva. En el caso de las tendencias bajistas, la línea de tendencia se trazaba utilizando dos o más máximos, para lo cual esos máximos eran máximos decrecientes, tenían alturas cada vez más bajas. De tal manera que si somos capaces de trazar una línea de tendencia, ya sea esta alcista o bajista, trazando su paralela, en el caso de la línea alcista, su paralela en la zona de máximos, estableceremos un canal. Y en el caso de la línea bajista, esa paralela la trazaremos por la zona de mínimos. Este proceso de determinar o intentar cuál es la situación del mercado lo vamos a tener que repetir para cada uno de los distintos horizontes temporales. A la hora de hacer un análisis gráfico, siempre empezaremos por el gráfico que tenga un frame mayor, es decir, por aquel que tenga el mayor plazo. Lo que se busca con todo este trazado de líneas es ni más ni menos que establecer zonas de confluencia y que nos pueda dar información sobre aquellos puntos en los cuales se pueda dar un giro o una reversión en cuanto al movimiento del precio. Por lo tanto, a la hora de poder establecer esas zonas de confluencia, buscaremos puntos de entrada, así como poder definir el objetivo de beneficios, estableceremos targets y poder fijar nuestro stop de pérdidas o nuestra protección de la inversión. Lógicamente, a la hora de realizar el análisis de un gráfico, tenemos que tener en cuenta
qué tipos de mercado podemos tener. Y para ello podemos decir que existen dos tipos de mercado fundamentalmente que van a venir determinados por el comportamiento del precio. En primer lugar podemos tener los mercados laterales, que son mercados de duda, mercados que no tienen una tendencia definida, no se sabe si el precio se va a mover de forma ascendente o bien descendente. Y después tendremos los mercados tendenciales, que son mercados que tienen una dirección clara. La dirección con la cual se está moviendo el precio, ya sea esta alcista o bajista, está perfectamente definida. De tal manera que en función del mercado con el cual estemos trabajando, vamos a tener que definir una estrategia diferente. Uno de los errores más importantes que se suele cometer es intentar tratar todos los mercados como si fuesen iguales y aplicar la misma estrategia tanto a mercados laterales como a mercados tendenciales. Es muy importante tener en cuenta que cuando el mercado se está moviendo a la baja, adquieren relevante importancia las resistencias. Mientras que cuando el mercado se está moviendo con una tendencia al alza, van a ser los soportes los que tengan esa importancia y nos van a permitir tomar decisiones. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, uno de los primeros pasos es poder establecer esos niveles de soporte y resistencia en los cuales en ocasiones pasadas el precio ha llegado a rebotar en una dirección u otra. En este caso, nuestro curso está diseñado para poder utilizar gráficos y en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con 4 gráficos. Por decirlo de alguna manera, es como si trabajásemos con 4 pantallas diferentes, las cuales nos están dando 4 visiones diferentes del mismo activo. Lo que pretendemos es, por decirlo de alguna manera, ver lo mismo desde 4 puntos de vista diferentes, de tal manera que cada punto de vista nos pueda dar una determinada información y uniendo todas esas informaciones lleguemos a elaborar una estrategia ganadora. Para ello, como decimos, vamos a trabajar con 4 gráficos, los cuales nos van a dar una información determinada. En primer lugar, vamos a trabajar con el gráfico de largo plazo. Como decíamos anteriormente, siempre que iniciemos el análisis vamos a tener que comenzar nuestro análisis por el gráfico de mayor frame, es decir, por el gráfico que tenga mayor plazo, y por lo tanto ese será nuestro primer gráfico. Ese gráfico de largo plazo lo que hace es darnos una visión global de cómo se está moviendo la cotización. Una vez que dentro de ese gráfico intentamos trazar esas zonas de soportes y resistencias, esas zonas o líneas de tendencia, o como habíamos dicho, esos canales, lo que hacemos es trasladar todas esas líneas al siguiente gráfico, que será el gráfico de referencia superior. Este gráfico lo que va a hacer es darnos una visión de la dirección del mercado, pero en un entorno ya más cercano. Lo que hacemos ni más ni menos es reducir el frame del gráfico y por lo tanto es como si nos estuviéramos metiendo un poco más dentro del gráfico. Utilizando el símil de un bosque, el gráfico de largo plazo sería ver el bosque desde afuera y a medida que vamos cambiando de gráfico, lo que hacemos es nos vamos adentrando cada vez más en
el bosque de tal manera que al final nos vamos a ir fijando en determinados árboles específicos que nos van a dar la información que buscamos. Por lo tanto, el gráfico de referencia superior es un gráfico o es una entrada a ese bosque. El objetivo que tiene este gráfico es obviar o desestimar señales de entrada que no vayan a favor de tendencia. Buscamos entradas o señales débiles que no van a ir a favor del movimiento principal del precio y por lo tanto son señales que vamos a no tener en cuenta. Hemos entrado en el bosque y ya nos hemos empezado a fijar en determinados árboles que vemos que no son los árboles que estamos buscando y por lo tanto los desestimamos. Si seguimos entrando aún más en nuestro bosque, llegamos a el gráfico de análisis. Es un gráfico en el cual lo que estamos intentando es buscar ya ventanas de oportunidad. Ya estamos buscando esos árboles que queremos encontrar. Y ya estamos buscando esas ventanas de oportunidad que nos van a establecer zonas de confluencia y poder establecer, en este caso, objetivos de beneficios. Ya estamos en una situación en la cual empezamos a ver, aunque sea desde lejos, esos árboles que queremos encontrar. Y finalmente nos iríamos a el gráfico de disparo. Es el gráfico en el cual el horizonte temporal es el más pequeño y lo que hacemos es esperar a que nos aparezca un patrón de activación que es el que nos va a dar la señal de entrada. Está ni más ni menos que confirmando esas señales o esa información que hemos obtenido en el gráfico de análisis. Ya hemos encontrado ese árbol que estábamos buscando. Lógicamente, toda esta información teórica la vamos a desarrollar con mucha mayor claridad a la hora de establecer los diferentes casos prácticos. Hay que tener en cuenta que para llevar a la práctica este análisis, lógicamente tenemos que tener claro cuál es el horizonte temporal que vamos a seleccionar para cada uno de nuestros gráficos. En función de eso, del trading también que nosotros vayamos a desarrollar, vamos a utilizar frames diferentes. De tal manera que para aquellas personas que se dediquen a hacer trading intradía, es decir, hagan operaciones en un mismo día, en una misma sesión, lógicamente van a ampliar gráficos de un día, 1 hora, 15 minutos y 3 minutos. En el caso de que seamos traders de largo plazo, pues podríamos utilizar gráficos con frames de un mes, una semana, un día y 1 o 4 horas. A partir de ahí ya será cada persona, en función del trading que quiera realizar, qué frames va a utilizar para sus 4 gráficos. A la hora de hacer ese graficado en 4 pantallas, debemos de intentar seguir una metodología que debemos de aplicar para poder intentar obtener las señales que estamos buscando. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es comenzar, como habíamos dicho, haciendo el análisis del gráfico de largo plazo. Una vez que sabemos cuál es la tendencia principal del precio, lo que hacemos es desplazarnos al gráfico de referencia superior. Será, lógicamente, el gráfico inferior en el horizonte temporal que nosotros estamos trabajando en nuestro gráfico de largo plazo. Por decirlo de alguna manera,
como decíamos anteriormente, es cómo hacer una especie de zoom y ver cómo está variando la cotización en el siguiente horizonte temporal. El siguiente paso sería trasladarnos al gráfico de análisis, donde al graficar, al ver qué señales nos está dando ese gráfico, vamos a tener en cuenta las líneas de los gráficos superiores que nos puedan aportar información. Una vez que tengamos todas las líneas en dicho gráfico, lo que hacemos es buscar zonas de confluencia. Esas zonas de confluencia es una concentración de información en el mismo sentido y por lo tanto nos puede ser muy útil a la hora de hacer operaciones. Y finalmente nos desplazaremos a ese gráfico de disparo en donde esperemos que se nos forme el patrón de activación que nos va a permitir incorporarnos al mercado con un riesgo reducido. En todo momento vamos a intentar limitar nuestro riesgo. Al final, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que un proceso como el que tenemos indicado en pantalla. Al final vamos a trabajar lógicamente con 4 gráficos. El primer análisis lo vamos a hacer en nuestro gráfico de largo plazo. En este gráfico estamos viendo la evolución del precio a lo largo del tiempo. Supongamos que estamos utilizando un frame diario, pues cada una de las velas representará un día y por lo tanto estaríamos analizando lo que está pasando con el gráfico desde hace bastantes meses. Una vez que tenemos hecho el análisis de nuestro gráfico, lo que hacemos es pasar al gráfico de referencia superior. Y en ese gráfico de referencia superior lo que hacemos es fijarnos en lo que está pasando en la parte de nuestro gráfico de largo plazo. Hacemos zoom y nos encontramos con un gráfico de referencia superior. En ese gráfico de referencia superior haríamos el pertinente análisis y una vez finalizado nuestro análisis, lo que hacemos es pasar a el siguiente gráfico, que es el gráfico de análisis, en el cual estamos haciendo zoom sobre esta zona y por lo tanto intentamos ver con más detalle lo que está pasando en esa zona. Realizado el análisis correspondiente del gráfico, lo que hacemos es volver a fijarnos en lo que está pasando en esa zona del gráfico, hacemos zoom cambiando no se trata de hacer zoom de ampliar, sino de cambiar el frame. Lo veremos lógicamente en los casos prácticos y nos iríamos al gráfico de disparo. Y en ese gráfico de disparo buscaríamos la aparición del patrón de activación que nos dé finalmente ese punto de entrada. Por lo tanto, lo que buscamos es que la información del gráfico de largo plazo la podamos trasladar a nuestro gráfico de referencia superior. Toda la información de nuestro gráfico de referencia superior la pasaríamos al gráfico de análisis y esa información del gráfico de análisis también pasarla a nuestro gráfico de disparo. De tal manera que todo ese análisis nos lleve finalmente a la formación o a la búsqueda del patrón de activación que nos dé esa señal de entrada.